Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Seremos saciados de la grosura de tu casa, y tú nos abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Amén. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Dios. Solo estamos tú y yo. Amén. Aleluya. Qué hermoso es poder adorar al Señor, y realmente son estos momentos en donde uno no quiere dejar de adorar al que vive y reina para siempre, aquel que sostiene nuestras vidas. Pero bienvenidos y bienvenidas, amadas familias, a este espacio de Juntos. Gracias por unirse semana a semana de manera tan fiel y tan puntual para continuar fortaleciendo nuestra vida espiritual. Estamos estudiando juntos el libro de Éxodo. Vamos en este momento al capítulo 35. No sin antes recordarles un poco de dónde venimos. Capítulos atrás, entre tanto que Dios estaba dándole a Moisés
todos los detalles, todos los mandamientos que el pueblo necesitaba. Maleducadamente el pueblo de Israel, porque si podemos usar un eufemismo para no decir aquella apostasía que habían creado, que habían realizado, maleducadamente interrumpieron ese discurso en el Sinaí, al punto entonces que Moisés bajó y vio cómo el pueblo se había corrompido, porque habían levantado un ídolo. Es más, le habían puesto nombre Jehová a ese ídolo, quebrantando el primero y el segundo mandamiento, que ya lo conocían, que ya lo sabían. Así que no eran ignorantes, no podían ignorar la ley del Señor. Hay un principio legal, sabes tú, que ningún ciudadano puede ignorar la ley. O sea, sí, si cometes un acto, la ley ya estaba ahí. Así que ellos, por eso se le llama rebelión, por eso se le llama apostasía, porque a sabiendas de que lo que estaban haciendo, cometieron disparate. Y para Aarón, ¿verdad? Un líder espiritual que se esperaba que se portara como verdadero hombre de Dios. Pero no, ahí vemos que en la vida, cuando nos dejamos llevar por las influencias, y no siempre la mayoría tiene la razón, así que uno debe aprender a resistir, aunque solamente nosotros estemos con la verdad. ¿Y qué hizo entonces? Bueno, después de todo esto, Dios dice: no quiero saber nada de este pueblo. Empieza Moisés, un hombre que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra en el Antiguo Testamento, a orar, a interceder delante de Dios. Habla del carácter, le dice a Dios quién es Él, cómo es Él. Y esto, Dios que sabe para dónde va todo, ¿verdad? Al final entonces Dios perdona, pero ese perdón tenía que llevar un proceso de restauración que hemos visto en el capítulo 33 y 34. Ahora vamos al capítulo 35, en donde se ha quedado, porque Moisés volvió otra vez al Sinaí. Volvemos a continuar otra vez con Moisés en el Sinaí, y Dios le está diciendo cómo quiere Él, otra vez, los detalles de ese tabernáculo, pero ahora, más allá de los detalles, le está hablando de las cosas que se van a necesitar. Así que aquí podemos encontrar que Dios renovó el pacto y se restableció la reconciliación de Dios con Israel. Desgraciadamente, cuando uno sigue leyendo la Biblia, la rebeldía y la desobediencia llegó a ser costumbre en el pueblo de Israel. Solo la gracia de Dios y el santo propósito que de allí se iba a levantar, o de allí iba a venir el Mesías, el ungido, el Salvador. Dios en sus santos propósitos caminó con esa rebeldía del pueblo de Israel contra la idolatría hasta que los llevó a Babilonia. 70 años después regresaron y después terminaron dándole culto a lo que tenían, a la tierra, el templo y su ley. Qué cosa, ¿no? Pero finalmente aquí encontramos en la Biblia que Jesucristo hizo un nuevo pacto con Jesucristo en redimir al mundo esclavizado, que eso es la tipología, ¿no? Del libro de Éxodo. La redención de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y dicho sea de paso, estamos a 5 capítulos para terminar Éxodo. Okay. Para que aquellos que, a ver si tienen buena memoria, ¿cuántos capítulos tenemos en Éxodo? Pues tenemos 40 capítulos y 1165 versículos. Así de que ha sido una jornada interesante de mucho aprendizaje. Y vamos ahora a este capítulo 35, en donde sin duda el Espíritu Santo también hablará a nuestro corazón. Dios le vuelve a decir a Moisés lo que él quiere, porque Dios se tomó el tiempo en estos últimos capítulos acerca de hablar de la adoración. La adoración lo define todo, pastor. No hay sustituto para la adoración, así como no hay sustituto para la obediencia. La adoración no debe ser negociable para nosotros. Sí, porque si no adoramos al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado a través de las Santas Escrituras, realmente terminaremos adorándonos a nosotros mismos. Ahora, vamos al capítulo 35, y Dios repite, porque las cosas importantes se repiten más de una vez, señores. Escúchelo bien. Si alguna vez has escuchado un mensaje del pastor 2 veces, es porque Dios te estaba diciendo que necesitabas aprender algo. Así que las cosas importantes se dicen más de una vez, y las mamás son expertas en eso, las esposas también. Bueno, vamos a la construcción del templo. Esta última sección del libro presenta el cumplimiento de lo que se mandó en el capítulo 24 hasta el 31.
Y vamos a ver las diferentes etapas de la construcción del tabernáculo. La preparación de la obra, la construcción del tabernáculo, el mobiliario, las vestiduras sacerdotales, la terminación de la obra, el levantamiento del tabernáculo, la gloria del Señor también llenando el santuario. Eso es en resumen. De manera general, el capítulo 35 es bastante. Ahora vamos a ver, sí, pastor. Hay muchos detalles aquí. Hay muchos detalles, sí. Y que se retoman, ¿verdad? De capítulos anteriores, pero no hay que quitar ni el dedo ni el ojo del renglón. Así es, totalmente. Leemos del verso 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Mire, solo aquí hay toda una cátedra. Sí. Porque si bien es cierto, hemos hablado de la importancia del día de reposo y que para nosotros el reposo es Jesucristo. Amén. ¿Verdad? En ese sentido... Lo vemos en esa perspectiva bíblica del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Aunque el sábado fue creado por Dios, ¿cuándo se terminó la creación? Todos decimos en 6 días. No, fue en 7 días. Según Génesis 8:4 dice, no, pero es que aquí estoy también, tengo también el de Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Pero interesantemente, en 6 capítulos más adelante encontramos aquí cuando Noé con el arca, y dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Así que 7 es la perfección, ¿verdad? Yo es lo que digo, que la creación concluye con el séptimo día. Y por eso es que para nosotros es importante el énfasis en la parte espiritual. Claro. Que hay que descansar de todo el trabajo que hacemos, de todo, como yo diría, el ajolote que nos tenemos, y hay que dedicar. Dios se permite, claro. Porque aquí le dice... el Señor les ha mandado que hagan esto. Claro. Bueno, ya trabajaron 6 días. ¿Y por qué séptimo es santo. ¿Y por qué lo repite tanto el Señor? ¿Y por qué lo vuelve a decir aquí? ¿Por qué iban a construir el tabernáculo, señores? Era una obra de Dios primorosa. Era el lugar de adoración. O era el lugar donde se manifestaba la gloria del Señor, donde Dios hablaba con Moisés. Era el lugar donde los sacerdotes iban a ofrecer los sacrificios diarios. Era el lugar alrededor del cual se celebraban las fiestas solemnes. Iban a hacer algo para Dios, pero Dios les dice, el sábado, descansen. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar a Dios por Dios. ¿Era de Dios el tabernáculo? Sí. ¿Era de Dios el día de reposo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Dios les dice, no trabajen ese día. No se les ocurra trabajar ese día. Cuando estén construyendo el tabernáculo, tiene su plan, tiene su agenda, pero el día de reposo es para mí. Es que el día de reposo es para Jehová. No solo era un día de descanso propiamente, era un descanso para el Señor. Y otra cosa, pastora, que yo alcancé a entender, que creo que el Señor nos da entendimiento cuando miramos la palabra, es que ellos habían sido esclavos, sin día de descanso. De hecho, los últimos años de su esclavitud fue terrible para el pueblo de Israel. Quizás muchos morían hasta de trabajo forzado. Pero el séptimo día, de acuerdo a la ley del Señor, era para descansar. Es tanto así que era un pueblo esclavo, pero ¿no creen ustedes que nos podemos hacer esclavos de nosotros mismos? Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que nunca toma tiempo para descansar en Dios y termina siendo esclavo, solo que es esclavo de sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestras consejerías? Él nunca está. Los domingos. O si está, es como que no esté, ¿verdad? Como que no esté. Porque solo como en las funerarias de cuerpo presente, ¿verdad? Porque ahí está, pero no está produciendo otra área para fortalecer, que es la familia. Y otra cosa, que era un descanso para el Señor. No es un descanso solamente para estar en la hamaca, lo cual es importante. Yo tengo mi hamaca y la amo mucho, mi hamaca, sobre todo en tiempos de verano. Porque me criaron parte de mi vida en una hamaca y todavía recuerdo. Yo creo que me hace sentir esos recuerdos con mi mamá. Entonces, el asunto es
que el día de reposo es para Jehová. Él lo apartó para Él. Entonces debía de cesar toda actividad. Bueno, si Dios, ¿verdad? Siendo el Eterno, el Olam, ¿verdad? Pudo tomar ese tiempo para reposar de sus obras, ¿cuánto más nosotros, ¿verdad? Hay personas que yo se los he escuchado y no es que me lo han venido de una segunda o tercera voz, que me dicen, no, es que paso tan ocupada que el domingo ni siquiera puedo conectarme. Entonces me parece a mí que ahí los roles están totalmente al revés. Sí. Porque No es tiene una cierto, disciplina. jamás va a ser igual nuestras reuniones presenciales que digitales. Ese calorcito cuesta y nosotros por eso es que estamos tan agradecidos con todos los hermanos en la fe que están buscando estar conectados, porque esta es una forma de conectarnos y de vernos. Entonces, cómo nosotros necesitamos cuidar también ese día de reposo. Yo estaba encontrando algo que me pareció bien oportuno. Dice, en Hebreos la palabra 7 es Sheva, que es el Sabbat. Y eso lo que significa es estar lleno o satisfecho, tener suficiente. Por tanto, dice el significado de la palabra 7 denominado por esta raíz, pues en el séptimo día Dios descansó del trabajo de la creación. Es decir, que Dios estaba pleno, completo, perfecto. Satisfecho. Eso, satisfecho. Entonces dice, 7 veces Dios hizo el comentario sobre sus obras. Es bueno, Él estaba satisfecho, entonces descansó. Entonces habla de la perfección, de la cabalidad que debemos de entender de ese descanso para nosotros. Había 12 símbolos para el pueblo de Israel de la presencia de Dios con ellos. Uno de ellos era la celebración del sábado que Dios había apartado para él. Y lo otro es el tabernáculo, que todavía no estaba erigido, pero iba a simbolizar la manifestación visible de Dios, o en la práctica de que Dios estaba con ellos. Y les decía que Dios lo aclara, y uno lo mira anteriormente también, vuelve a hablar del sábado, porque su deseo o su mandamiento, no su deseo, su mandamiento es que pudiéramos descansar y que entendiéramos que no se puede dejar a Dios por Dios. Yo hago esta pregunta: Dios está en la familia y Dios quiere que partimos tiempo con la familia, por supuesto, eso es de Dios, pero también es de Dios adorar y rendirle culto, cultivar nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces muchos dicen, no, es que este es un tiempo con la familia. Hombre, bendito sea Dios, lo aplaudimos. Yo he tenido la oportunidad en mi ministerio pastoral de conocer algunos varones, algunas familias que con sus familias una vez al mes se perdían de la congregación. Y bueno, tenían los recursos para eso o consideraban que eso estaba bien. Y ciertamente era algo bueno, pero no era lo correcto. Esto no significa que no podamos tomar tiempo con nuestras familias en el año para tomarnos tiempo de vacaciones y descanso. Eso es de Dios también y debemos disfrutarlos. Doris, no debe de congregarse. Si está en un lugar y hay una iglesia cristiana reconocible donde vaya con su gente, con su muchacho, si está de vacaciones, hasta con sus chancletas, siquiera vaya, pero vaya a rendirle culto al Señor. Alguno dirá, esto es fanatismo, esto es legalismo, pero no, yo creo que es más bien amor y responsabilidad al Señor. Así que no podemos dejar a Dios por Dios. El tabernáculo era sumamente importante. De hecho, Dios aquí empieza a darle más detalles del tabernáculo a Moisés. Pero, ¿qué espera Dios de nosotros? Espera que aquello que es también importante tenga su lugar. Y su lugar era la celebración del día sábado. Y por lo tanto no debían desarrollar una actividad más que la comunión familiar y la adoración a Dios. Y es interesante porque en este verso es el único lugar, ¿sabes?, donde dice, ni prenderá fuego. Sí. Eso significa, hermanos, que las doñas deben descansar, que las jefas de casa deben descansar, que las amas de casa deben descansar. Ese día, el viernes se preparaba todo, el domingo había cocina cerrada, señores. Y eso nos dice mucho, porque Dios aún estaba pensando en la vida de la mamá, de la matriarca de la familia, y estaba considerando realmente que necesitaba. Sí. Yo encontré casar. algo
algo que también me pareció muy interesante, dice, es importante notar que el descanso para el ser humano es necesario. Si una persona no descansa, no puede renovar sus energías para continuar con su vida. Dios ordenó el descanso para el hombre, pero tengamos en cuenta que usa las situaciones de este mundo para que entendamos lo espiritual y las celestiales. Dice, ¿cuál es el propósito entonces del descanso, del reposo? Apartar ese día para desentendernos de las cargas laborales y entrar en ese periodo de descanso, plenitud, armonía en Dios, la libertad y que esas cosas que nos traen satisfacción y alegría. O sea, no podemos trabajar, escribe este autor Coates, dice, no podemos trabajar con Dios si no sabemos qué es descansar en Él. Ciertamente nuestra semana no comienza el lunes, nuestra semana comienza el domingo. De hecho, para el Nuevo Testamento, los cristianos terminaron adoptando el día lunes para nosotros, ¿verdad? Como su día que lo apartaban para el Señor porque recordaban la resurrección de Jesucristo, el día del Señor. De hecho, domingo se deriva de ese un día para el Señor. Así que el día de reposo era un símbolo también que apuntaba a Jesucristo. Su reposo, el reposo que Dios nos da en Jesucristo es supremo, es para siempre, es el cumplimiento del día de reposo en Cristo Jesús. Yo creo que tú lo leíste la vez pasada. Hebreos 3. Sí. Yo también encontré ese texto de ¿verdad? Hebreos, pero realmente vale la pena volver a leerlo para que nos haga reflexionar aún más hablando del reposo. Hebreos 3 del verso 7 dice, Hebreos 3 del 7 en adelante, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, mire este último verso que quiero leer, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ahora, en Cristo, nuestro reposo es el Señor Jesús. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es el sentido del día sábado para nosotros. Ahora, si usted me pregunta cuál es el día del Señor, pues son todos los días. Porque Jesús llegó a decirles a los fariseos, quienes habían convertido el día sábado en una carga desesperante, una serie de rituales, que el enfoque estaba más bien en el ritual en lugar del Señor a quien se adoraba. Así que Jesús vino a decirles que Él también era Señor del sábado. O sea que Dios es el Dios del sábado, pero también Dios es el Señor del lunes, del martes. Así que si nosotros dijéramos, nuestra reunión como iglesia es el sábado, no el domingo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es el día que hemos apartado para adorar al Señor. Pero todos los días son días para descansar, tomar nuevas fuerzas en Él. No necesitamos, de acuerdo al Nuevo Testamento, cumplir el sábado como fue ordenado por Moisés. Moisés, recuerde que es el mediador del viejo pacto. Así que no lo hacemos de acuerdo al Antiguo Testamento, sino a través del Nuevo Testamento. Éramos esclavos del pecado. También éramos esclavos del trabajo. Piensen en eso. Porque algunos dirán, no, yo no pierdo ningún día con tal de hacer dinero. Pero puedes llegar a convertirte en ser un esclavo de ti mismo. Y eso al final lo que hará es que te pasará una gran factura. Sí, yo estaba recordando ahorita una hermana en la fe en otro país que ya partió a la presencia del Señor. Ella tenía su negocio en un mercado de granos, ¿verdad? Y ella no cerraba por ningún motivo. Y
pero sí iba a uno de nuestros grupos, pero ella siempre expresaba la necesidad y de congregarse y de adorar junto a los hermanos, pero estaba tan agotada. Y un día platicando con el pastor sobre esta situación, porque ella realmente amaba al Señor y lo hacía con aquella devoción. Y recuerdo la primera vez que ella decidió ir el domingo a congregarse, y fue tan impactante porque ella no paraba de llorar y decía: cuánto yo me he perdido por años en el afán del trabajo. Y recuerdo cómo todavía tengo en mi mente esa gran sonrisa, porque decía: he conocido hermanos en la fe, he conocido siervos, y nunca nadie me habló de la importancia para mi vida de venir y hacer reposar de mi trabajo. Y decía, y miren, y muchas veces dice, no les voy a negar, porque ella lo testificaba, era parte de su historia: yo vengo a la iglesia, pero yo no estoy corriendo en mi interior porque quiero ir a abrir. Si puedo voy, si no, no voy, pero ya no pierdo la paz. Y dice, y el Señor es tan bueno que todo lo que yo consideraba que podía ganar el domingo, el Señor me lo dé en la semana. Qué hermoso. Entonces, ¿te acuerdas de la hermana Bertita? Sí, me acuerdo muy bien de ¿verdad? esos muchachos sí, también. Entonces siempre Bertita con aquella sonrisa, pero lo que más capturó mi corazón de ella es aquella convicción y aquella sencillez con que recibió el consejo, porque estamos hablando de una mujer emprendedora, de una mujer sacando adelante tantos compromisos como muchos de nosotros hoy en día, pero tomó aquella decisión y vaya cómo la disfrutó. Qué hermoso, ¿no es cierto? Lindo testimonio. Y está en la presencia del Señor, nuestra querida hermana Bertita. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es cuestión de decisiones y es cuestión de prioridades. Como dice mi amada suegra, primero Dios y después vos. Yo creo que lo resume todo allí. Y esto es tan valioso, amados hermanos, porque el descanso de nuestra alma también es el descanso de nuestro cuerpo. Es para renovar fuerzas. Cada vez que nos reunimos en el Señor, renovamos fuerzas en Él y alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma. Recuerde de dónde venimos. Éramos esclavos de nuestros pecados, de nuestras emociones, de nuestras tareas, de nuestras actividades. Y hemos dejado todo eso porque era idolatría en nuestro corazón. Porque la idolatría no solo se ve en esa idolatría burda de adorar cosas que el hombre ha creado. La idolatría del corazón, de la imaginación. Ese día que usted aparta para estar con Dios y para la familia, haga que sea que lo pueda disfrutar, que lo pueda ser de bendición. Y para mí siempre este pasaje, este verso en donde dice que el que hiciere trabajo alguno morirá, es fuerte, pero en realidad este es un llamado a la obediencia. Amén. ¿Verdad? Porque antes de que hicieran la obra de la construcción del tabernáculo, Dios hace tremendos llamados a nuestra vida, un llamado de rendición, un llamado de ordenar nuestras prioridades, un llamado a caminar en ese cuidado y en esa soberanía que Él tiene para nosotros. Así que esta para mí es una obediencia básica, que es un requisito para hacer la obra del Señor. Amén. Así que les saludamos, no sin antes expresarles que nos estamos quedando solamente con la plataforma de Facebook, no estamos transmitiendo al mismo tiempo en YouTube, así que vamos a subir después los programas en YouTube de cada día, pero entre tanto les saludamos en esta mañana. Por supuesto, mire, tenemos a nuestra hermana Leslie Aguilera, que es de las primeras que se conecta, sí, Leslie, con Sobe Morazán, ahí está, tenemos a nuestra hermana Alejandra Ayala también, 7 personas más ahí, Deisita dice bendiciones, les Hola, amo, Deisita. A nuestra hermana Wendy Barrientos también, Wilmer Rivas dice un día más juntos, un saludo a toda la familia de la fe. Saludos. Bueno, quiero decirle, aquí está Mariposa, es Anita. Anita, ¿sabe que el pastor me estaba preguntando? Bueno, no veo a la hermana Anita conectada. Y le digo, ya vamos a averiguar, pero ella siempre está
nos mira en otros horarios. Dice, siempre los escucho repetidos, Lindo, dice, tanto es. que ella está trabajando. Amén. Qué lindo. Miren, nuestra hermana Dayani Bocaneira, Natalie Flores, Ana Benítez está saludando a la iglesia y a nosotros, nuestra hermana Ruth, Mercy Ruth hasta Tela. Linda hermana. Sí, tuvimos una buena plática hoy por la mañana, nuestro hermano Jorge Benítez y nos saluda. Hay 7 personas Qué más ahí, lindo. pastor. Bueno, Señor, danos esa gracia de poder centrar nuestra mirada en ti, Sí, Señor. todo el tiempo. Que esta semana, Señor, sea semana de milagros, de Amén. señales. Dios, en medio de tu pueblo, Dios, creemos en ti. Y como bien nos aprendíamos en esta mañana, tú también crees en nosotros. Así que contigo haremos la diferencia. Amén y amén. Y amén. No olviden que mañana a las 10 estoy en Bellas por Siempre para que se conecte. Y alguien me escribió y me dice, bueno, ¿y los bellos podemos conectarnos? Por supuesto que sí, la palabra nunca regresa vacía. No necesitan decirlo, ya lo somos. Nos Así vemos. que el Señor les bendiga, somos la casa del Padre. Una familia para ti.